31 datos de la trágica muerte y vida de Jimi Hendrix. Cuando el poder del amor supere al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Esta es una de las más famosas frases de Jimi Hendrix, recordado por ser uno de los artistas más influyentes e innovadores en la historia del rock and roll. Apenas hizo una carrera propia de 4 años debido a sus adicciones e inseguridades, pero ese corto tiempo bastó para establecerlo como uno de los guitarristas más importantes de la historia, con un estilo que unía la psicodelia y el funk. Desde niño tuvo una vida asignada por los sinsabores y la tragedia. Sus padres eran alcohólicos y tuvieron una relación terriblemente difícil que marcó su vida para siempre. No solo calcó el vicio de sus padres, sino que fue adicto a las sustancias ilícitas. Incluso sus amigos afirmaron que maltrataba a las mujeres. Nunca se casó, posiblemente por lo traumáticos que fueron el matrimonio y posterior divorcio de sus padres. Su custodia y la de su hermano León quedó en manos de su padre, quien no dejó que sus hijos asistieran al funeral de la madre de ambos, algo que jamás se le perdonaron. La polémica se incrementó tras su muerte por las teorías conspirativas y porque su hermano y un posible hijo no heredaron nada. Todo quedó en manos de su padre y luego de una medio hermana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Copió el vicio de sus padres y tuvo otros, como las drogas. Hendrix fue bebedor, al igual que sus padres, y durante el apogeo de su carrera, experimentó con varios tipos de sustancias ilícitas. Así se exacerbaban en él los demonios que habían destruido su familia. Este tipo de gustos pudo dárselos en muchas oportunidades gracias al hedonismo de la vida en la cima del juego del rock and roll. Número 2. Un día podía ofrecer un espectáculo en el escenario y al otro estar pateando a una mujer en un callejón. Sí, Jimi era una figura de contraste, en especial por las secuelas familiares. Su amigo Eric Burdon manifestó: en un momento está en el escenario cantando sobre la masa de desvalidos en Estados Unidos, y al siguiente está pateando a una pobre chica en un callejón. Herbie Warrington, otro amigo de Hendrix, aseguró que cuando el artista estaba borracho, simplemente se convertía en un bastardo. Abundan los casos en los que Hendrix ejerció violencia doméstica contra sus novias y amantes, y muchas de ellas culpaban de tal situación a los excesos con el alcohol. Número 3. En 1969 se le acusó formalmente de posesión de drogas. Las autoridades de la aduana del Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá, pararon a Hendrix el 3 de mayo de 1969, porque en su equipaje detectaron cantidades pequeñas de 2 tipos de sustancias psicoadictivas. La acusación formal ocurrió 4 horas después y, para salir libre, Hendrix tuvo que pagar $10,000 canadienses. El incidente se convirtió en una situación estresante para el cantante, quien tuvo que esperar por juicio hasta diciembre. En su defensa alegó que no sabía que tenía esas sustancias, puesto que un fan le había dado un vial y lo metió en su equipaje pensando que era un medicamento legal. Así, finalmente fue absuelto. Número 4. Sus padres no tuvieron un matrimonio feliz. Al y Lucille fueron los padres de Hendrix, y la pareja tuvo 3 hijos. A Jimi lo tuvieron el 27 de noviembre de 1942, en Seattle, Washington. Al niño lo registraron con el nombre Johnny Allen Hendrix, aunque en 1946 fue legalmente cambiado a James Marshall Hendrix. Al no estuvo en el nacimiento porque estaba en Alabama, en servicio militar, y le negaron el permiso. Fue por un telegrama que supo del nacimiento de su hijo, y estuvo ausente 3 años en los que Lucille tuvo que luchar sola para criarlo. En los momentos en los que Al no estaba, el niño era atendido por familiares y amigos, especialmente por la hermana de Lucille y su amiga. Estas y otras circunstancias hicieron que sus padres no tuvieran un matrimonio feliz, y Al ya le había pedido el divorcio a Lucille mientras él estaba en la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido reclutado por el ejército estadounidense. De hecho, su entrenamiento básico lo inició 3 días después de haberse casado con Lucille. Sin embargo, cuando regresó a Estados Unidos en 1945, decidió darle una nueva oportunidad a su matrimonio. Al conoció a su hijo 2 meses después de su regreso,
y lo vio en California, en casa de una amiga de la familia que lo había cuidado y que además intentó adoptarlo. Después de que se reunió con Lucille, la familia estaba empobrecida porque Al no pudo encontrar un trabajo estable y ambos se sumergieron en el alcohol. A expensas de Jimmy y de su hermano menor Leon, los padres salían a fiestas que duraban horas y en las que terminaban borrachos y luego discutían frecuentemente. Leon afirmó en su momento que su padre no fue agresivo con su madre, pero que ésta poseía un temperamento feroz cuando bebía, y estando bajo los efectos del alcohol y además enojada, Lucille no dudaría en atacar a Al con lo que tuviera a la mano. Número 5. Cuando sus padres discutían, Jimmy y su hermano se escondían en el armario. Los dos niños pronto aprendieron a detectar cuando se hacía inminente una discusión entre sus padres. Cada vez que esto sucedía, los pequeños se escondían dentro del armario para esperar que la fuerte discusión terminara. Número 6. Sus padres se divorciaron y Al se quedó con la custodia de sus dos primeros hijos. El tercero fue a un hogar de acogida. Lucille terminó por dejar su casa y para el año 1951, Al empezó a presionar para divorciarse. Además, asumió totalmente la custodia de sus hijos. Pero el tercer hermano de Jimmy, Joe, al poco tiempo fue llevado a un lugar de acogida. Pasarían muchos años para que los tres hermanos pudieran reunirse nuevamente. Esto según lo que señala el portal Grunge. Número 7. Provenía de una ascendencia mezclada y por sus venas corría la sangre artística. En su ascendencia confluían la afroamericana, la irlandesa y posiblemente la cherokee. Preston Jeter fue el abuelo materno de Jimmy y su abuela materna, Clarice, tuvo antepasados africanos que fueron esclavizados. Bertrand Philander Rose Hendricks fue su abuelo paterno y nació como resultado de una relación extramatrimonial entre una mujer llamada Fanny y un comerciante de granos de Urbana, uno de los hombres más ricos de la zona en ese entonces. Senora, Nora Rose Moore, era su abuela paterna y fue una ex bailarina e intérprete de vodevil que cofundó Fontaine Chapel en Hogan's Alley. El hijo mayor de ambos, es decir, el padre de Jimmy, nació en Canadá y pese a que no era su nombre oficial, en la familia todos lo llamaban Al. Número 8. Su historia con la música comenzó muy temprano. Jimmy asistió a la escuela secundaria Garfield, pero no se graduó. Desde temprana edad comenzó a sentirse fascinado por la música. En el colegio tomaba un palo de escoba con el que simulaba una guitarra. De hecho, y según el testimonio de su padre, rasgueaba el palo de escoba por horas a los pies de su cama. Algunos registros afirman que un trabajador social sugirió que el colegio asignara fondos para que el joven obtuviera una guitarra, algo que jamás ocurrió. Comenzó a sentirse más motivado un día en el que ayudaba a su padre a limpiar la casa de alguien y encontró entre la basura un ukulele que, aunque maltrecho y con una sola cuerda, era un instrumento real para tocar. Entonces Jimmy empezó a tocar música de oído con una sola cuerda y así consiguió tocar con mucho éxito Hound Dog de Elvis Presley y otras canciones que amaba. Cuando tenía 15 años logró comprar su primera guitarra acústica, pero él siempre tuvo preferencia de tocar la guitarra con la mano izquierda y el instrumento era para diestros. Lo asombroso fue que no se limitó y volteó la guitarra y así empezó a tocarla, algo que mantuvo durante su carrera. Número 9. La muerte de su madre lo afectó profundamente. Lucille fue hallada inconsciente en un callejón, frente a un bar. Esto ocurrió en 1958, el mismo año en el que Hendrix compró su guitarra. La madre falleció a pocas horas de que la llevaran a un hospital, pues se le rompió un brazo. Aunque las causas del deceso jamás fueron aclaradas, se sabe que durante meses, y debido a los excesos con el alcohol, padecía de cirrosis hepática, algo que había afectado considerablemente su salud. Tanto Jimmy como Leon quedaron devastados ante la noticia. Número 10. Su padre no los dejó asistir al funeral de su madre y se obsesionó con su guitarra. Los dos hermanos no solo tuvieron que lidiar con la muerte repentina de su madre, sino también con la negativa del padre, quien les prohibió a sus dos hijos asistir al funeral de su mamá. Eso fue algo que nunca pudieron perdonarles. La muerte de su madre y el no poder asistir a su funeral hicieron que Hendrix viera en la guitarra su tabla de salvación. Por sí mismo aprendió a tocar la música de sus héroes de blues. Si bien faltaba a la escuela para poder encontrarse con músicos, eso fue lo único que hizo que por vez primera encontrara su autoestima. Número 11. Inició su carrera musical como mano de obra contratada para otras bandas. Sí, el comienzo de su carrera musical fue como mano de obra contratada para otras bandas, pero hubo muchos baches en el camino.
Resulta que el primer concierto de Hendrix, como parte de otras bandas, se realizó en el sótano de una sinagoga de Seattle. No obstante, hacía muchas travesuras en el escenario, y eso hizo que lo despidieran antes de que el espectáculo terminara. Poco después se unió a The Velvetons, su primera banda, pero tuvo inconvenientes por las dificultades para hacerse oír por encima del sonido de la banda, puesto que su guitarra acústica no se ajustaba a los demás instrumentos. En 1959, su padre le obsequió una Supro Ozark blanca, su primera guitarra eléctrica. A pesar de haber tocado en varias ocasiones, la banda no recibió paga durante meses. Luego se convirtieron en The Rockin' Teens, después en The Rockin' Kings y posteriormente en Thomas and the Tomcats. Número 12. Hendrix tuvo que escoger entre el ejército y la prisión. La carrera de Hendrix tuvo un traspiés en 1961, pues ya con 18 años fue detenido porque tuvo problemas con la ley. El joven tuvo que elegir entre ir al ejército para no ir a prisión. Hendrix recibió su formación básica en Fort Worth, California. Fue parte de la 101ª División Aerotransportada y se le envió a Kentucky. Sin embargo, y como era lógico pensar, durante su estancia en las Fuerzas Armadas, sería una especie de rebelde. Cuando estaba en servicio militar le pidió a su padre que le enviara su guitarra. Allí fue conocido por esa obsesión que sentía por su instrumento musical, al punto de que sus compañeros y los mismos superiores se sintieron afectados y no dudaron en quejarse. También le molestaban imitándolo y escondiéndole la guitarra. Hendrix suplicaba que se la devolvieran. No obstante, fue dado de baja honorable al año siguiente. Su falta de interés en el servicio hizo que el sargento de su pelotón presentara un informe oficial donde terminaba sugiriendo que se liberara a Hendrix de su servicio. Número 13. A su regreso al mundo de las bandas, tuvo fuertes discusiones con el líder Richard. Una vez liberado de su servicio militar, Hendrix regresó a la música como acompañante de artistas tan influyentes como Wilson Pickett y Sam Cooke. Posteriormente se trasladó a Harlem, donde pasó a ser parte del grupo de acompañamiento del líder Richard, The Upsetters, banda en la que estuvo marginado. Pero eso no detuvo que Hendrix brillara debido a la extravagancia que lo caracterizaba y que quedaban expuestas en el escenario. Esta era una de las razones por las que chocaban Hendrix y líder Richard, aunque también porque el hermano de este último le decía al líder que Hendrix tardaba en llegar al bus y que le coqueteaba siempre a las mujeres. Número 14. El productor Chad Chandler le dio la gran oportunidad a Hendrix. Hendrix terminó siendo despedido de la banda en 1965. No obstante, el productor Chad Chandler lo descubrió y contrató en 1966. Su éxito fue inevitable. Sin embargo, su carrera principal solo duró 4 años. Número 15. Su declive. Sus excesos terminaron por afectar su carrera musical. En Nueva York había hecho irritar a los gángsteres, con los que su manager estaba asociado. Entonces el artista afirmó: «Nueva York me está matando en este momento», y quiso aventurarse en una gira por Europa para encontrar sosiego, pero eso no le sirvió. Estando en un show en Dinamarca y movido por la desilusión y el cansancio, Hendrix afirmó: «Hace mucho que estoy muerto». No obstante, el nivel más crítico que marcó definitivamente su descenso ocurrió en un festival en Alemania. Resulta que el escenario estaba mojado y Hendrix se negaba a actuar por el temor de ser electrocutado. Al final se apareció, pero muy ebrio. El público lo abucheó y se burló de él. Eso hizo que Hendrix terminara huyendo. En ese momento, la seguridad del espectáculo, los Hells Angels, encendieron el escenario y dispararon a un roadie y atacaron a su manager de gira. Este fue el último de sus shows, aunque luego haría en Londres una presentación memorable, ciudad a la que Hendrix regresó junto con Mitch Mitchell y Billy Cox, sus compañeros de banda. Número 16. Hendrix hizo una aparición memorable en Londres 2 días antes de morir. El Ronnie Scott Jazz Club de Londres fue el sitio en el que Hendrix hizo una memorable aparición el 16 de septiembre de 1970, apenas 2 días antes de su inesperada muerte. Número 17. Falleció en Londres. Era el 17 de septiembre de 1970 cuando Hendrix regresaba a casa con su novia. Juntos pasaron la noche de fiesta con un grupo de amigos. La pareja siguió tomando vino tinto el resto de la noche. En un determinado momento, Hendrix ingirió las pastillas que su novia tomaba para dormir. A la mañana siguiente, la mujer lo encontró inconsciente y cubierto de su propio vómito. Hendrix había tomado 9 tabletas completas, que es prácticamente 20 veces la dosis recomendada, que era media tableta. En el mismo sitio fue declarado muerto con solo 27 años,
y se consideró que había fallecido por asfixia cuando estaba bajo la influencia de barbitúricos, pues se ahogó con su propio vómito. Número 18. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jimi Hendrix? Chad Chandler era amigo de Hendrix, y junto al manager del artista fueron los que grabaron las últimas palabras conocidas, las cuales Jimi dejó en un contestador automático la noche antes de morir. El mensaje que dejó fue: necesito ayuda con urgencia. Número 19. Su funeral fue una ceremonia privada. Su cuerpo fue llevado a Seattle, donde se ofreció una ceremonia privada en la iglesia bautista Dunlap, el 1 de octubre de 1970. Posteriormente recibió sepultura. Así se despedía una de las figuras más influyentes en la historia de la música rock. Al funeral asistieron los músicos Miles Davis, Johnny Winter, Mitch Mitchell y Noel Redding. Número 20. ¿Cuál fue el estado de salud de Jimi Hendrix en los últimos días de su vida? Los últimos días de su vida, Hendrix enfrentó un deterioro de su salud que básicamente se debía a 3 cosas: trabajo exhaustivo, falta crónica de sueño y una presunta gripe. Además, y según lo señala el medio Music Clips, se sintió frustrado por las inseguridades en las relaciones personales y la desilusión con la industria de la música. Número 21. Las últimas imágenes conocidas de Jimi Hendrix y lo que hizo el día antes de ser hallado muerto. Esas imágenes fueron el día 17 de septiembre en el jardín de Dannemann, justo donde posó con su icónica Stratocaster, la belleza negra. Ese día, antes de que hallaran su cuerpo sin vida, Hendrix y su novia realizaron varias actividades. Por ejemplo, ir de compras en Londres. También se reunieron con Devon Wilson, quien era conocida por sus vínculos con estrellas de la música. Ella de alguna manera preparó el escenario para eventos imprevistos. Según lo manifiesta Music Clips, la reputación glamorosa pero controvertida de Wilson subrayó su atracción magnética hacia Jimi Hendrix. El guitarrista se encontró en casa de desconocidos al caer la noche, atraído por una invitación a tomar el té que luego, de forma inesperada, terminó tomando un rumbo distinto al incluir en la velada vino tinto y un tipo de sustancia adictiva. Número 22. Una discusión acalorada entre Jimi y su novia. Aquella situación de la velada incomodó a Dannemann, quien salió de la fiesta en compañía de Hendrix. La pareja tuvo una acalorada discusión movida por los celos que la novia tenía debido a las mujeres en la vida de Jimi. Después de volver al hotel, el músico se duchó y posteriormente empezó a escribir un poema cuya letra era un conmovedor reflejo de su estado de ánimo. Posteriormente continuaron las tensiones entre la pareja. Después se fueron a la fiesta que mencionamos antes. Se sabe que, nuevamente en la habitación, solo ella estuvo con él desde las 2 de la madrugada hasta su trágica muerte. De hecho, ella misma aseguró que fue la única que sabe lo que ocurrió. Mónica dijo que Hendrix estaba aún despierto a las 6 de la mañana y que a esa hora pedía pastillas para dormir. Número 23. Además de su novia, ¿quién fue la otra persona que estuvo entre las primeras en hallar el cuerpo de Hendrix? Además de Monica Dannemann, la novia del músico, la otra persona en hallar a Hendrix fue Eric Burdon, quien había llegado al hotel donde se hospedaba el artista antes de que la ambulancia llegara. Número 24. Burdon halló el poema, cuyo título es La historia de la vida. Burdon comenzó a recopilar pruebas porque le preocupaban las posibles implicaciones vinculadas con las drogas. Mientras hurgaba, encontró el poema que escribió Hendrix poco antes de morir y que tituló La historia de la vida. Burdon y Hendrix habían hablado acerca del tema de poner fin a la existencia por mano propia, y pensaba que el poema era un escrito que describía esa situación. No obstante, después se retractó al reconocer que todo se debió a una mala interpretación de su parte. En tanto que la novia de Hendrix declaró que el músico le había pedido a ella que apreciara el poema como una narrativa personal sobre su relación. Esto de acuerdo con lo señalado por medios como Music Clips. Número 25. Las hipótesis acerca de su muerte. Las circunstancias en las que falleció hicieron que surgieran muchas hipótesis acerca de las razones de su muerte. Por ejemplo, que él mismo puso cese a su existencia, que murió porque el equipo de ambulancia le dio una atención inadecuada, que su novia lo había asesinado como parte de una conspiración gubernamental. También se dijo que había sido su manager. Número 26. ¿Por qué Mike Jeffery, su manager, pudo estar interesado en que Hendrix muriera? Ante la versión oficial de la causa de la muerte de Hendrix, surgió un detalle peculiar. En los pulmones del músico había una inusual abundancia de vino tinto. Así lo informa Music Clips. Ese detalle es un desafío a la narrativa convencional sobre el consumo excesivo de alcohol y da paso a un escenario más complejo y potencialmente siniestro.
El ex Roddy James Tappy Wright publicó en 2009 un libro titulado Rock Roddy, y en él expone que Michael Jeffrey fue el asesino de Hendrix. Resulta que Jeffrey sería beneficiario de una póliza de seguro de vida con una cobertura de $1 millón. De acuerdo con el manager, Jeffrey confesó en 1971 que había obligado a Hendrix a que se tomara las pastillas, todo con el propósito de sacar provecho de la póliza. El manager temía que el músico lo reemplazara, por lo que valía más para él muerto que vivo. Jeffrey falleció en un accidente aéreo en 1973. Número 27. ¿Cuánto valía Jimi Hendrix cuando murió? Según lo señala el portal Full Rocks, al momento de su fallecimiento y aunque su carrera duró poco, Hendrix valía aproximadamente $80 millones en la moneda actual. De hecho, su patrimonio continúa creciendo gracias a su música, mercancía y otras empresas. El mismo sitio web informa que, según estimaciones, actualmente el patrimonio de Jimi Hendrix vale $175 millones. Número 28. Las canciones y álbumes más importantes de Jimi Hendrix. Desde The Experience, Hendrix se volvió el foco de atención en todos lados. Grandes colegas de la música como Eric Clapton, Paul McCartney y John Lennon, Pete Townshend y Kevin Ayers son muestra de ello. Eso llevó a que Jimi grabara una serie de canciones masivas. De hecho, The Jimi Hendrix Experience grabó y lanzó Are You Experienced?, Exist, Bold as Love y Electric Ladyland, los 3 álbumes de estudio que lo establecieron como el rey de la guitarra y que grabó entre 1967 y 1968. El último sencillo de Jimi Hendrix antes de su muerte fue The Stepping Stone, que se lanzó el 8 de abril de 1970 y fue una canción escrita por él mismo. Número 9. ¿Se casó o tuvo hijos? Varias de las relaciones de Hendrix fueron conocidas, por ejemplo, con Lead Fane Pritton, Katy Etchingham y Monica Danneman, pero antes de todas ellas, el músico tuvo una aventura adolescente con Betty Jean Morgan, sin embargo no se casó. En cuanto a los hijos, se generó una polémica. Jimi nunca dejó hijos reconocidos, pero siempre se ha informado que el legendario músico y compositor James Daniel Sonskitz, a quien habría tenido con Eva Sonskitz en 1969, es el único hijo del guitarrista. Sonskitz llegó a decir lo siguiente en alusión a una posible exhumación de los restos de Hendrix para verificar su paternidad. Es un pensamiento horrible, pero si es la única manera de descubrir qué está bien y qué está mal, entonces no se puede evitar. También se ha dicho que tiene una hija mayor, Tamika Lauris James Hendrix, a quien supuestamente el músico tuvo con Diana Carpenter en 1967. Ninguno de los dos recibió parte del patrimonio de Hendrix. Número 30. ¿Quién heredó el patrimonio de Jimi Hendrix? Hall, el padre de Jimi, fue quien heredó las cintas masterizadas y sin masterizar, los derechos de autor y los derechos de imagen. Hall fundó Experience Hendrix con su hija, Jenny, la media hermana de Jimi Hendrix, que continúa dirigiendo la empresa en su memoria. El resto de los hermanos de Jimi fueron excluidos de cualquier herencia, y eso generó una disputa con León. Número 31. Las 10 canciones favoritas de los fans de Hendrix, según una votación hecha por Rolling Stone. A través de su portal, Rolling Stone pidió en 2013 a los fans de Hendrix que votaran por su canción favorita, y con base en los resultados hizo una lista con las 10 canciones favoritas. En el puesto 10 está Castles Made of Sand, le sigue Red House. En los puestos 8, 7 y 6 están, respectivamente, Hey Joe, Bold as Love y The Once Cries Mary. En los puestos 5, 4 y 3 están Purple Haze, Machine Gun y All Alone de Watchtower. En segundo lugar quedó Little Win, mientras que el puesto de honor lo ocupa Voodoo Child, Sly Return. Jimi Hendrix sigue siendo un ícono de la música. Sus fans continúan escuchando canciones tan emblemáticas como Purple Haze y Hey Joe. Su corta carrera de 4 años bastó para que se convirtiera en leyenda. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre estos 31 datos de la trágica muerte y vida de Jimi Hendrix y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.